fíjate que la picardía está instaurada en todas en todos los niveles de la sociedad, incluso en el nivel de gestión política. O sea, lo primero que te enseñan en octavo de EGB o de primaria es que el poder político y el de los jueces tiene que estar separado, ¿no? Es tal. Y aquí es evidente que no está separado, porque si los jueces los deciden los políticos, aquí no hay una separación. Y nadie se pone colorado con eso. Nadie se pone tan colorado como ACI. Y deberían estar. Claro, tú se lo explicas a un suizo y le revienta la cabeza. Pues dice, a ver, ¿cómo los políticos van a decidir quién son los jueces del Poder Judicial, ¿no? No tiene sentido ninguno. Y además va en contra de una de las primeras leyes de la democracia. O sea, es que es básico, ¿sabes? Y nadie se pone colorado. Entonces, cuanta más cultura tengamos y más responsables seamos, más podremos tomar conciencia de nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, en algunos países, pues mira, ejemplo, Venezuela, cuanto más idiota es el pueblo y cuanto menos cultura tienen, pues más beneficia a los que de arriba, ¿sabes? Entonces, yo creo que aquí ha habido un momento en el que se ha dado suficiente educación a la gente como para empezar a tomar conciencia, pero yo echo de menos que la gente sea más crítica y más activa, ¿no? Decías que nos tratan como idiotas, pero sobre todo yo creo que buscan idiotizarnos, porque idiotizando a la sociedad la controlan de manera mucho más fácil. Les vas tirando huesos, se pelean por esos huesos y tú mientras vas manejando la máquina entre bambalinas, que es básicamente lo que sucede. Es decir, puedes tener escándalos de corrupción monumentales en el país, pero rápidamente redirigen el foco hacia otro asunto, generando algún tipo de polémica. O les metes un partido de fútbol, ¿no? Y venga, sí, bueno, jueguen. Esa es la táctica típica del Panamericanenses, pero vamos, que a día de hoy, incluso dentro de la política, tienes el pan y circo para mover el foco. ¿Pero tú crees, Juan Ramón, que esto es real? O sea, yo lo pienso muchas veces, pero ¿es así? ¿Que nos quieren idiotas? Sin duda, nos quieren a críticos. O sea, no es que lo hagan mal porque no saben más. Pero ¿cuál es la duda, pavo? O sea... A mí, te lo digo en serio, a mí me cuesta creerlo, tío. Me cuesta creer que el Estado quiera a un país gilipollas, tío. Me parece de... no tiene sentido. Porque seguramente tengas una concepción muy noble de la política o incluso de la gente que se mete en política para buscar algo así como el bien común. Pero, Juan Ramón, si yo me meto a político, ¿cómo voy a querer que el pueblo sea idiota? Si tú no quieres eso, no vas a llegar a lo alto de la política. Eso hay que entenderlo bien. La política es una competición... A lo alto de esta política. De esta política, bueno. De la que tenemos. Y en muchos otros países también, pero bueno, por centrarnos en el caso de España. La política es una competencia entre gente que busca embaucar a los demás. Entonces, el que tiende a ganar esa competición es el más embaucador, el más mentiroso, el más tramposo, el que tiene menos escrúpulos, el que apuñala a sus compañeros de partido mejor por la espalda para que no asciendan. Entonces, si tú juegas limpio, vas a jugar con una mano atada en la espalda. Siempre. ¿Judas vas a votar mañana o no? Yo me voy de este país, tío. Con lo cual te van a pisotear y el que asciende será el que tenga menos escrúpulos para ascender. Y si tú quieres entrar en ese juego, aunque entres con buena predisposición, te vas a terminar corrompiendo, en el sentido de, oye, aunque yo soy muy noble, pero fíjate, como este no es noble, pues yo tampoco voy a jugar limpio. Voy a hacer algunas trampas porque si no el otro me va a ganar, pero yo lo hago por el bien, porque claro, el otro es peor que yo y para que le gane tengo que jugar con sus mismas reglas. Y al final, el que llega al poder es el peor y si no llega el peor, el que llega se corrompe en el tránsito. Pero tú me estás diciendo que, por ejemplo, un Mariano Rajoy... Bueno, Mariano es un Rajoy tío... es un killer total. ¿Es un killer? Hombre. Además decían que era bastante más chungo de la pinta que daba. O sea, ¿qué pasa? En cámara cuando salía a hacer algo era como adorable y majo y tal, pero luego por es que también iba metiéndola. Un político tiene que ser un vendehumos bastante profesional de cara a la opinión pública, que es la que le tiene que votar, pero luego el control del partido, Mariano Rajoy tenía un control prácticamente absoluto del partido. Solo le tosió mínimamente Esperanza Aguirre. Ya está, todos los demás... ¿Pero por qué crees que la única que le tosía algo era Esperanza Aguirre? ¿Porque todos los demás dentro del partido pensaban que Mariano Rajoy era el líder mejor que podían llegar a tener y no había ningún tipo de discrepancia? No, nadie le tosía por dos motivos. Primero, porque si querías ascender tenías que decir Sibuana. Y segundo, porque los potenciales críticos se los cargó a todos. Pero no solo Rajoy, es decir, Pedro Sánchez... 3/4 de lo mismo, Zapatero 3/4 de lo mismo, Aznar, González, todos, porque
Yo empezaría a poner diferencias entre los antiguos, muy antiguos. Pero en cuanto a control del partido y del aparato... Total. Pasa que hubo una época donde había un enemigo común que era el franquismo, y entonces cuando ese enemigo común desapareció, pasada la transición, buscaron otros enemigos. Ahora son hombres contra mujeres, empresarios contra no sé qué, ¿sabes? Que juegan al despiste continuamente. Pero sí que es cierto que yo he de reconocer que los políticos de la transición para mí eran líderes que más allá de beneficiarse seguramente, que se beneficiaban, buscaban un bien de mejora de la sociedad. Y oye, voy a ser muy, muy crítico, pero yo me encantaría volver a los 80 y a la primera parte de los 90 con aquellos políticos, tío. O sea, que ha habido un proceso de degeneración de las élites políticas, yo creo que es muy obvio, ¿no? Si no compara el perfil medio del político hoy con el de hace 30 años, la diferencia es abrumadora. Ahora, en cuanto a las intenciones y tal, no lo sé. Es decir, la política es una competencia por el poder. Pero la sociedad mejoró. O sea, las acciones políticas que llevaron a cabo después de la transición, la sociedad mejoró. Nosotros venimos de Canadá, tío, y yo... Pero que la sociedad china también ha mejorado y tiene una dictadura con el Partido Comunista. Sí, bueno, pero como mínimo ha mejorado, ¿sabes? Sí, no digo que no. Pero lo que digo es que la política es en sí mismo siempre una lucha por el poder. Y luego esa lucha por el poder a veces no es incompatible con que la sociedad mejore y otras arrastra y arrambla con la sociedad. Pero que la política es siempre una lucha por el poder, no puede ser de otra manera. Y en la transición también había luchas encarnizadas por el poder. De hecho, la ley electoral española, es decir, ¿cómo transformamos el número de votos en diputados? Esa ley electoral española se redacta porque Adolfo Suárez a su equipo le dice, mira, hemos hecho encuestas y tenemos el 35-36% de los votos repartidos en estas provincias, de esta manera, etc. Redáctame una ley electoral que con este porcentaje de votos y esta distribución del voto nos dé mayoría absoluta. Y así se redacta la ley. Por eso las provincias más del... O sea, tiraron de ChatGPT de los 70, sí, básicamente, ¿no? Claro. Wow. Por eso las provincias poco pobladas y más típicamente conservadoras dan más escaños, o sea, bueno, el coste del escaño es más bajo que en otras provincias. La distribución está pensada para favorecer a lo que anteriormente era la UCD y podría ser el PP, ¿no? No es porque hayamos dicho la ley electoral más racional que podemos tener en abstracto es esta, no, es una ley electoral parida en su momento para facilitar la gobernabilidad de un partido de centro-derecha como podría ser la UCD en su momento. ¿Y esto no le interesa cambiarlo a alguien? A los partidos grandes no, porque es una ley electoral de la que el PSOE también se beneficia cuando tiene más voto, y los que lo quieren cambiar siempre son los partidos pequeños, pero claro, PP y PSOE no la quieren cambiar, obviamente.